Buenas tardes, amigos telespectadores de Lora Televisión. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy tenemos un tema central importante, la dimensión misionera de la Iglesia, que constituye su esencia, su razón de ser, su identidad. El mismo Cristo decía que a sus discípulos: id a todo el mundo y proclamad la buena noticia. Así lo recoge el Evangelio de Marcos en su capítulo 16. Pero este mandato del Señor no solamente afecta a unos cuantos, afecta a la totalidad de los cristianos. Lo que ocurre es que hay personas que se sienten especialmente llamadas, especialmente vocacionadas a responder a este mandato. Y estas personas, hombres y mujeres, son aquellos que nosotros conocemos por los misioneros. Hoy tenemos con nosotros un invitado que es el padre don José Diego Román Fernández. Es natural de Las Cabezas de San Juan, fue ordenado el 14 de septiembre de 2003 aquí en la diócesis de Sevilla y, según tengo entendido, pues sus primeros años de ministerio estuvo en nuestra provincia, en concreto en las parroquias de Burguillos y de San Ignacio y El Viar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Me alegro mucho de que haya respondido usted a nuestra invitación y se lo agradecemos mucho, porque desplazarse a otro sitio pues siempre cuesta. Aquí estamos, ¿no? Ya en las misiones era más lejos donde tenía que desplazar, pero sí, en fin, sí, para hablar del Señor nunca hay frontera. Tengo entendido que usted ha estado unos años en la misión de Moyobamba, en la selva peruana, en concreto en la parroquia de San Roque y Santa Teresa, del distrito de Gepelacio, ¿verdad? Sí, concretamente allí, en el noroeste del Perú, en la selva, le llamaban aquello la puerta del Amazonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya después estaba el Amazonas. Y entonces, pues sí, era un distrito, como bien dices, se llamaba la parroquia San Roque y Santa Teresa. El distrito se llama Gepelacio, pero fíjate qué curioso es el nombre, porque Gepelacio era un obispo que estaba cerca de la ciudad y entonces decían, allí no hay ruina ni hay nada, dice, pero la tradición oral decían que había como un palacio, y decía, palacio! Y entonces se derivó a Gepelacio. Y ese pueblo era como la cabeza visible, pero ese pueblo alrededor tenía como 50 comunidades alrededor. 54 poblaciones, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, núcleos porque vivía la gente. Una extensión enorme. Pues la extensión podría ser como, yo qué sé, más que la provincia de Sevilla entera, como Andalucía, más o menos en extensión. ¿Y eso era su parroquia? Eso era mi parroquia, muy pequeñita. Bueno, padre, pues no sé, la Iglesia, ¿usted cree que actualmente la Iglesia recoge el mandato de Jesús de ir a todo el mundo y proclamar la buena noticia? ¿Cómo contempla la Iglesia misionera hoy? Yo creo, vamos, a mí me gusta aterrizar, ¿no? Sí. Y lo que conocemos, sí. La Iglesia de Sevilla. Sí. Yo te diría que es una vergüenza que diocesano solo hay misioneros en la Iglesia de Sevilla. Y diócesis como Jerez, que son una décima parte de Sevilla, tiene hasta 3 y 4 misioneros. Yo creo que somos egoístas en ese sentido. Sí, sí, sí. Es decir, tú al ver diócesis mucho más pequeña que Sevilla, que se vuelcan, pues el Señor las bendice. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos como tapando agujeros, ¿no? Falta un sacerdote, falta esta. Bueno, yo he sido sacerdote, como ustedes me habían dicho, de 54 pueblos. Y entonces en algunos sitios se escuchaba misa una vez al año. Y la gente era más buena que nosotros. Vamos a decir que no porque escucha misa todos los días o todos los domingos, pues vamos nosotros a ser mejores. Tenemos que concienciarnos del ser cristiano. No estoy diciendo una herejía, ni mucho menos, que no se saca del contexto que después el obispo me riñe. Sino simplemente es que, evidentemente, si no se puede porque no hay sacerdote, no vamos a quemar a los sacerdotes que están. Entonces vamos a darle ese protagonismo que tanto dice la Iglesia al laico. Es decir, que se haga la liturgia de la palabra, como se hacen allí en las comunidades, que tú los formes una vez al mes, que vas con ellos, les das retiro. Entonces ellos son, así va abriendo la Iglesia, tanto que se nos llena la boca la Iglesia de darle al laico la participación, y después sin el cura no hacemos nada.
Es que son realidades muy distintas, aquella y esta. Sí. Yo creo que aquí en nuestra realidad, no solamente de la diócesis de Sevilla, sino de España en general y de Europa, somos unos cristianos un poco acomodados. Espérate, no pienso entrevistarte a ti, pero tú has dicho una cosa que efectivamente es cierta, realidad diferente. ¿La fe es la misma o es diferente? La fe tiene que ser la misma. ¿El Señor es el mismo o diferente? Tiene que ser la misma. ¿El Señor es el mismo o es diferente? Es la misma, es la misma. Sí, pero lo vivimos de distinta manera, que es lo que yo quiero decir. Claro. Entonces lo vivimos de una manera más acomodada quizá, y bueno, y también es cierto que hay unos recursos humanos que quizás tendrían, como muy bien ha dicho hace un momento, que aprovecharse. En el tema me refiero a los seglares. Sí, claro, es que yo eso lo veo clarísimo, vamos, se nos llena la boca de decir, la época de los seglares, y después ya, venga, cuando tú te vas de la parroquia, venga, pues hacer una liturgia de la palabra, ya está. Que no son capaces, o no lo hemos nosotros, como tú bien has dicho, acostumbrado a darle ese protagonismo que tiene que tener, porque si tú ves, cada vez hay menos sacerdotes, hay más parroquias que le damos a los sacerdotes, y en vez de, yo diría, en vez de pues que un sacerdote lleve tantas parroquias, pues yo tengo la idea clarísima, igual que yo hacía en las misiones, y de vez en cuando a las parroquias, que los laicos cojan protagonismo. O te pongo un caso muy concreto. Yo estoy ahora de párroco en Dos Hermanas. En Dos Hermanas hay 10 parroquias. Entonces, yo quito alguna misa y la gente le pone la mano a la cabeza. Vamos, tú igual que coges el coche para ir a un centro comercial a comprar o va a otro, ¿por qué no coges tú el coche para ir a esta Eucaristía y ahí no hay este domingo? Pues es que lo veo lógico, pero aquí parece que la lógica no existe. Pero es verdad que quizá tenemos sobreabundancia de oferta, de todo, de la formación, y no es aprovechada. Yo he estado leyendo en internet, hay publicadas unas cartas que usted dirigía periódicamente desde la misión a... Creo que se ha informado muy bien. Hombre, mínimamente. Que estas cartas que usted mandaba periódicamente a la revista de la Misión de Sevilla, y también creo que la han publicado en Arte Sacro, pues la verdad es que a mí me han sorprendido y me han servido de reflexión, porque se desprende de esas cartas que usted dirige a la diócesis de aquí de Sevilla, que allí la gente tiene una verdadera pasión por formarse. Veía en una de las cartas que a unos ejercicios espirituales acudían 150 jóvenes y habían estado 10 horas andando para llegar al sitio donde se daban. Y los catequistas estos que usted dice que se encargaban de cada una de estas capillas, la formación que tenían era 1 o 2 semanas. ¿Es así eso? Y los pobres casi no sabían ni escribir ni leer, es decir, pero fíjate más concretamente, a estos catequistas, cuando a lo mejor dejaban una semana su casa, su trabajo, porque trabajan todo en el campo, pues ellos pues no le importaban, porque iban a llenarse de Dios. Y entonces pues eso, y cuando, como bien usted ha dicho, que tardaban 7, 8 horas caminando, pues eso la fe a ti te removía. Digo yo, mira, vienen aquí, pero no solo para formarse a los jóvenes estos, sino sobre todo para una misa solo. Estaban a 4 horas, pues iban caminando para la misa. Si ese día caminaban, pues ese día a lo mejor no iban a comer, porque viven al día. Entonces se alimentaban solo de la Eucaristía. Iban caminando, salían a las 3, 4 de la mañana caminando, estaban ahí en la Eucaristía, terminaba. Si podía yo, pues a lo mejor un día pues llevábamos algo para compartir de todo, para comer, y se iban a sus casas, pero con caminos no como estos, caminos de tierra, de barro, de arena, de lluvia, de todo. Metiéndose de barro hasta la rodilla. Hasta las cejas. Pues realmente yo me he dado cuenta, con lo que usted cuenta en esas cartas, que lo que decíamos antes, que somos realidades, que entendemos la realidad de la Iglesia de distintas maneras. Porque en nuestros pueblos, lo mismo que usted ha dicho, en Dos Hermanas hay 10 parroquias, pues bueno, pues en el nuestro hay 3 y hay 3 o 4 misas todos los días a los que vamos 3 o 4 a cada Eucaristía. Pero yo te digo eso también haciendo reflexión. Si a lo mejor en vez de haber esas 3 o 4 misas al día, pues ponemos una y la gente se tiene que esforzar, porque seguir al Señor es un sacrificio también, no es cómodo.
y vas a estar perseguido, y vas a estar señalado. Pues entonces, el primer mandamiento que dice, amar a Dios sobre todas las cosas, no sobre tus comodidades, ni sobre todas las cosas. Entonces, ese sacrificio, pues, parece que la gente pues se descuadra, ¿no? Cuando tú le dices, no, pues mira, vamos a quitar esta misa, vamos a juntarla con esta, vamos a hacer esto. Claro, yo también entiendo que llegar un misionero aparcado a esta realidad, a esta de esto, claro, también es un choque para mí y para la gente. Eso le iba a decir, que para usted tiene que haber sido un choque. Todavía lo es. Un choque, ir de esta realidad a aquella y volver. Sí, sí. Porque sí, el choque es tremendo porque es otra cosa de fe, a lo mejor cuando, con todo mi respeto, ¿sabes? Para hacer la comunión, que tiene que tener el traje, tiene que poner en el altar, cuando tú haces varios cambios, antes de encima, pero vamos a ver, si allí la gente no tenía ni para comer, tú sabes, una de las primeras veces que hice yo el sacramento de la comunión, pues les puse a ellos, les compré una camisa blanca para que vayan todos a la vera, y después tú sabes cuál fue el regalo, pues fue una estampa de una virgen y una galleta. Iban más contentos que nada. Sí. Porque claro, están acostumbrados a que no tienen prácticamente nada y cualquier cosa pues la valoran. Es otro mundo. Pero tienen la fe, que es lo más importante, y tienen al Señor. Sí, sí, en ese aspecto tiene usted toda la razón del mundo. Claro que todas estas cosas pues nos tienen que servir también a nosotros de reflexión, porque nosotros estamos en un mundo en que lo que decimos, no valoramos lo que tenemos, no profundizamos, nuestra fe es una fe un poquito tibia, por decirlo de alguna manera. Pero la fe es que hay que ejercitarla, ¿no? Es decir, yo cuando se bautizan los niños le digo, mira, habéis plantado la semilla, si esto no se riega, no va a crecer nunca. Entonces, pues claro, hay que ejercitarla. ¿Y cómo se ejercita? A través de los sacramentos, evidentemente, pero los sacramentos y orar con el corazón, no con, yo decir, no como papagayo y esto, sino orar verdaderamente sintiendo lo que tú estás haciendo, no por tradición. Allí en las misiones aprendí una cosa que se me ha quedado grabada, porque había muchos sectarios, porque claro, a faltar sacerdotes, pues iban mucho las sectas y atacaban a los católicos o a estos animadores o a los jóvenes. Los jóvenes de antes que me has dicho, pues yo admitía a todo, a los sectarios, a todo. ¿Sabes por qué? Pues para que vieran otra cosa. Y muchos de ellos, como con la Virgen la tía así, yo las consagraba a la Virgen, le ponía el rosario, le ponía iban a sus casas y algunos eran hasta hijos de los pastores. A mí nunca me pasó nada, ¿sabes? Porque lo convencía. Y entonces, pues claro, la fe de esa manera, pues como yo te decía, aprendí una cosa, dice, un convencido convence, un confundido confunde. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y usted, a nivel personal, ¿cómo ha vivido esos años allí? Aparte de lo que ya me ha dicho, ¿cómo lo ha vivido usted? Bueno, ¿cuáles eran sus tareas? Bueno, a nivel personal hay como dos aspectos. La parte física, que era dura, porque tú tenías que caminar hasta 7, 8 horas, después dormir en tabla, o comer lo que había, o comer, una vez también tuve hasta la tifoidea, o sea, dura. Pero a nivel pastoral, yo creo que son los años más felices que yo he hecho como sacerdote. ¿Por qué? Porque tú disfrutabas en una misa, cuando tú estabas cantando con la gente, cuando ese ambiente, cuando tú le transmitías a Cristo vivo y tú veías que lo vivían ellos, en los sacramentos, después había de todo también, vamos, que no vamos a decir que aquello es agua, pero que también, pero tú sabías que tenía como esa respuesta. Por ejemplo, los cursillos prebautismales duraban 10 o 12 días, aquí tú le dices 10 o 12 días y te cuelgas, ¿no? O las catequesis, pues le dabas un curso, las catequesis después con los jóvenes, como he dicho antes, iban hasta 150, venían de por ahí, y el fin de semana lo que pasaban era ahí, rezando, orando y estando con el Señor. Vamos, pues pastoralmente mi misión era
pues atender a la comunidad que yo tenía, 54 pueblos, y andando muchas veces, porque de los 54 pueblos, solo 10 se llegaba en carro, como decían allí, en coche, y era carretera asfaltada, sin asfaltar, cuando llovía pues era todo puro barro. Entonces tú dejabas el coche y ibas andando por ahí, te encontrabas por el camino a gente. También, como te he dicho antes, era la puerta del Amazonas, pues te salían los pájaros, los monos, hasta serpientes a la vera te salían. O sea, pero... Y a mí siempre pues, me gustó la naturaleza y Dios me regaló. Vamos, tuve 6 años y te digo que me vine porque ya el obispo me dijo que había hecho menos. Yo me vine obligado, lo digo y se lo digo al obispo. ¿Cuántos años has estado? 6. 6 años. Sí. Tuve la suerte de estar en el mismo sitio, de conocer bien a la gente, de hacer proyectos, de hacer cosas para la gente. Entonces, pues... Pero no por los proyectos, pero porque el principal proyecto que lleva un misionero es la evangelización. Bueno, pero también la promoción humana es importante. Claro, porque para que te escuchen hablar de Dios, primero tienes que darle de comer, si no, ¿cómo te van a escuchar? ¿Sabes? Entonces, en ese aspecto, pues yo pude hacer un proyecto muy bonito, que está hoy, y estamos haciendo otro, aunque yo me haya venido, pero no me desligo de aquello, que es hacer una piscigranja, porque allí la gente no comía pescado, entonces pues venga, pues hicimos para que la gente coma pescado, y fue un éxito. Pues llegaba la ayuda, pues ya está, pues venga, pedía, te llegaba la ayuda, y ahora estamos haciendo otra ya con mi parroquia de aquí en Dos Hermanas, pues estamos cooperando en eso. Después también otro fue la promoción humana para ayudar a los jóvenes, sobre todo a las chicas, ¿no? Para que estudiaran en la universidad. Pues pude hacer también una residencia en la ciudad para que estudiaran ellas, ¿no? En la universidad, y han salido, ahora me están diciendo, ya han salido varias, ya con el título, y si esas chicas no las sacáramos de allí, pues su vida no sería, no sé, me lo imagino cómo sería. Pues mira, en 6 años no es poco. No, sí, no. A mí me ha sorprendido mucho de las cartas de usted. Hay una de ellas que habla usted, dice una cosa, tiene usted la generosidad de compartir su propia espiritualidad con la gente que la recibe. Y habla de que usted se ordenó en el día de la exaltación de la Santa Cruz. Sí. Y dice textualmente: yo me ordené el día de la exaltación de la Santa Cruz, pues nunca cuando viene una cruz me olvido de este día. Y sé que con la ayuda de Dios todo se puede lograr. Es mi signo de mi ministerio, la cruz del Señor, que quiere que sea su cirineo, para llevar la cruz muchas veces de la injusticia, de la pobreza, de la falta de amor a Dios. Pues... Esto retrata su espiritualidad sacerdotal. Estamos también en la parroquia de la Santa Cruz, ¿no? Esta es la parroquia de la Santa Cruz. Las cosas no pasan por casualidad. No. Pero me ha dado mucha alegría de leer esto, porque digo, fíjate tú, que también Dios, cómo ayuda a las personas cuando responden a esa llamada, a este servicio en concreto, en ese sitio concreto, hacer descubrir también a la persona cuál es el punto... Sí, nosotros estamos como de su vocación. Sí, ¿no? Como el Señor pues te va, ya desde pequeño, ¿no? Pues te va como indicando el camino. Entonces, claro, antes los sacerdotes pues nos ordenábamos en septiembre y coincidió ese día el día de la exaltación de la Santa Cruz. Entonces yo al principio, cuando nos dieron la fecha, dije, pero ¿qué cruz me va a dar el Señor? Contento que soy. Y después ya poco a poco lo fui entendiendo, lo fui comprendiendo. Pues, el hecho más significativo no solo fue ese, sino que 2 meses antes de ordenarme se murió mi padre. Entonces, pues ya vi yo también pues la cruz. Entonces ya eso no es que te curtas, sino que te hace ser fuerte ante cualquier circunstancia, ¿sabes? Dice, el signo del cristiano es la cruz. Siempre, el signo del cristiano, porque allí murieron la mayoría de los apóstoles, murió Jesucristo. Entonces la cruz, ahora que tanta época que dicen ahora con la iglesia, yo no me escandalizo, ¿no ves? Si 2000 años llevamos ya atacados por los romanos, por esto, por lo otro, ahora por lo que sea. Pero si la iglesia nunca ha caído, lo dijo el Señor, ¿no? Las puertas del infierno nunca prevalecerán. Ya está, por muchos pecados que haya dentro de la iglesia, que también los hay porque somos humanos, pero la dirige el Espíritu Santo, no la dirigimos nosotros.
Pero la confianza en Dios que se trasluce pues es importante, es muy testimonial, porque normalmente la gente solemos pecar de que confiamos mucho en nuestras propias fuerzas y nos olvidamos un poquito de Dios. Y quizá en esa realidad en la que usted ha estado, pues hay que abandonarse más en las manos de Dios. Te cuento alguna experiencia que he tenido, porque allí no había seguridad social, así que si vas a un médico pues tiene que tú que pagar, y a lo mejor el médico son unos sinvergüenza porque saben que son pobres y saben que sí, que no tienen una operación y se la hacen para sacarse el poco dinero que tienen. Y entonces hubo un mes que hay que llevarla al médico, venga, que hay que llevarla al médico, venga, que hay que llevarla a esto, total. Y prácticamente me quedé ya casi sin plata, como dicen allí, sin dinero. Mirar al cielo, digo yo, pues tú sabes, aquí estamos, yo soy tu instrumento. Por las pocas horas me llamó mi madre, me dice, mira, ha venido aquí una persona, que no sé ni quién es, le han dicho que venga aquí, y te ha dejado 3.000 euros para las misiones. Esa es la providencia, esa es la confianza en el Señor. Que es que el Señor nos lo dice. Cualquier cosa que pedís en la oración, creedla y os concederá, y aún mayores. Y como ese es un montón, como una vez que iba yo con el coche y por en medio de la selva, ante el contexto, en medio de la selva, te queda el coche parado. Y yo, vea, aquí no sé cuántos días ya está, si va a venir alguien, si va a venir esto. Bueno, a los 5 minutos pasa un hombre que, claro, después de 6 años porque conocía a casi todo el mundo de allí. Y entonces, hombre, padre, ¿qué pasa? Y era uno que como que hacía de mecánico, ¿vale? El único que había por ahí. Digo, abre el capó, dice, ah, mira, le falta este tornillo. Se saca el tornillo, literalmente, del bolsillo, lo pone y empieza a andar el coche. Sí, es que es la confianza en el Señor, nunca nos va a defraudar. Y en las misiones se ve, pues como esas un montón, vamos. Habla usted aquí de que en esta carta en concreto solamente he copiado una, porque la verdad es que hay varias. Hay yo creo que después de 6 años, fíjate todas las que hay. Se mandaba una. Es para hacer un libro. Bueno, pues a mí me han encantado. ¿Y se refiere usted a que cumplió su 10º aniversario de sacerdote allí? Y lo celebró de una manera muy bonita, porque fue visitando durante una semana las comunidades que estaban más lejos. ¿Puede usted contar a los telespectadores algo de cómo fue eso? Yo digo, el 10º aniversario, hombre, un 10º aniversario que quiero que no siempre es algo importante y de sacerdote, pues entonces yo lo que decidí, bueno, pues lo voy a celebrar yendo a las comunidades más lejanas, con los preferidos del Señor, que son siempre los que están más alejados, los de, como dice ahora el Papa Francisco, los de la periferia, pues te voy a ir allí. Y entonces, pues sí, pues fue una cosa muy bonita, porque claro, tenía que andar 7, 8 horas, tenía que llegar a esto, después te bañabas en el río porque no había ni luz ni agua, compartías con ellos lo poco que tenían, pues fue como un regalo que me dio el Señor. Yo lo dije así, fue un regalo, yo lo puse así, es la mejor manera. Yo qué sé, alguno puede hacer un viaje, puede hacer lo que sea, pero para mí era esa manera que el Señor me la inspiraba. Y estas personas son muy generosas porque comparten lo poco que tienen sin ningún... Además que es verdad, te invitaban a comer y si tú decías a lo mejor que no, pues que era como una ofensa a ellos. Yo me he puesto malo algunas veces porque claro, a comer como ellos, yo algunas veces lo que decía ya, pues dámelo y me lo llevo, que ya he comido, y entonces ya se le daba a otra persona que estaba por ahí, pero pues sí, lo poco que tienen, lo poco que, si tienen a lo mejor han cogido 4 plátanos de una plátana que tienen en su casa, pues 2 se lo llevan al padrecito, como decían allí, o llevan esto, claro, tú ves ahí la generosidad de la gente, cómo es, que eso que allí, pues aquí que un poco nosotros vamos, que no nos decimos ni los buenos días cuando vamos a otros, sino que no nos miramos. Incluso la iglesia, los que van a la iglesia también, sí, los que vamos a la iglesia, no te estoy hablando de los otros, que muchas veces yo estoy en la puerta de la iglesia, a lo mejor la gente, porque yo algunas veces no voy vestido de sacerdote, no sabe que soy el cura, ni te mira ni nada, pasa, pero ¿esto qué es? ¿Un supermercado? Para consumir ya está. Esa está muy lejos de la comunidad primitiva de Jesucristo. Estamos muy lejos, sí que es verdad, necesitamos un reciclaje, sí. Como comer, sí, pero claro. Bueno. No sé, todo a su tiempo y el Señor irá poniendo sí, eso seguro. Los signos que necesitamos para poder hacer ese cambio que hace falta, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que le decía el Ángelus.
La Virgen siempre está con nosotros. Siempre. Aquí la Virgen, como es la de Setefilla. De Setefilla, que he estado yo también ahí en la Virgen de Setefilla. Sí. Bueno, estamos en el mes de octubre, que normalmente, bueno, tradicionalmente se suele celebrar el Domu. Habrá gente que no sepa lo que es el Domu. ¿Usted podría explicarlo? El Domu es, como su palabra significa, el Día Mundial de las Misiones. Es decir, durante ese domingo, pues todas las colectas van destinadas al Domu, que es para hacer aquellos proyectos en ciudades de misión, en donde hay pocos recursos, pues se presentan unos proyectos en esta organización que está en Madrid, en el Domu, y entonces pues allí se van evaluando, se van viendo para aquellos proyectos en los países en vías de desarrollo. Porque hay una cosa, no es que me da cólera, diríamos en América, pero es que tenemos la tentación de hablar del tercer mundo. Vale, sí, está bien, pero ¿qué son? ¿Ciudadanos de tercera categoría? ¿No somos todos iguales ante Dios? O sea, decir tercer mundo suena mal eso. Suena mal. Por eso a mí me gusta decir siempre países en vías de desarrollo, ¿sabes? Porque han tenido a lo mejor más, yo qué sé, yo le decía a ellos, habéis tenido la suerte o la desgracia de nacer en un país en vías de desarrollo, pero allí estás en contacto con Dios a través de la naturaleza, a través de las cosas estas, a través de todo. Entonces, el Domu significa eso. No sé, echar alguna mano donde haga falta para aliviar. Se hace en escuelas, se hace en colegios, se hace pues la promoción de la mujer, como estábamos hablando antes, la promoción de la agricultura para sobre todo mejorar la alimentación en aquellos sitios donde están. El lema de este año es un lema sonoro y ambicioso: cambia el mundo. ¿Es posible, usted cree que es posible cambiar? Pero antes, para cambiar el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nosotros. Eso es sobre todo. Sí. Entonces, no pretendemos nosotros escalar el Himalaya si no escalamos ni siquiera en Mulasén de aquí de Granada. Entonces, antes, está muy bonito decir eso, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto, pero ¿y tu corazón cómo está? Sí. ¿Lo tienes puesto en Dios? ¿Lo tienes puesto en otro sitio? Sí, ¿Dónde está tu corazón? Exige todo eso, exige una conversión personal para poder realmente cambiar algo, que no todo, porque tampoco hay que ser utópicos, pero tampoco ser unos ilusos. No, se puede, pero es verdad eso que usted dice, yo estoy de acuerdo con ello, desde la propia persona, desde el propio ser. Es que no podemos hacer otra cosa si no cambiamos primero nuestro corazón, es decir, si no lo limpiamos, si no quitamos esos muros o cosas que hemos estado puestos, porque yo cuando a lo mejor voy a algún sitio, o ahora en mi parroquia, que dice, no, esto siempre se ha hecho así, pero ustedes no habéis visto que esto así no funciona. No, pero siempre se ha hecho así. No, pues ahora vamos a hacer de otra manera. De esto, la gente que le cambie las cosas, le cambie esto. Nos cuesta mucho aceptar los cambios. Tenemos que partir de la conversión personal. Una cosa importante que usted ha comentado antes, el tema de la oración por estos hermanos nuestros también y también por sentirnos en comunión, que es tan importante dentro de la Iglesia. Vamos a ver. No somos compartimentos estancos, los que vivimos aquí, los que viven allí. La Iglesia es universal. La Iglesia es una, ya lo dijo Jesucristo, y sobre todo la Madre Teresa de Calcuta, una gran misionera a la cual yo le tengo mucho aprecio, junto con Monseñor Romero, que ahora canonizan el 14 de octubre, que ha sido muy mal interpretado en toda la Iglesia, se cree que era esto, pero sí lo único que fue denunciar la injusticia, igual que la Madre Teresa de Calcuta, y por eso, por aliarse una cosa o lo que sea, pues ya lo crucificaron, y dentro otra vez de la misma Iglesia, me estoy diciendo, y entonces, pues claro, la Madre Teresa de Calcuta decía una cosa, hubo una vez una novicia que le dice a la Madre Teresa de Calcuta: Madre Teresa, mira, tenemos muchos pobres a los que asistir en la India, tenemos que coger a mucha gente, ¿por qué no disminuimos la oración? Así que la Madre Teresa de Calcuta se quedó mirando y dice: tienes razón, pero en vez de una hora menos vamos a hacer una hora más.
y después le dio tiempo más para hacer las cosas. Sí, sí. Es que no creemos en eso, igual que el alimento del cuerpo. Si nosotros no comemos en varios días, pues nos debilitamos. La oración tiene que ser para el alma. Ya que lo ha sacado usted a relucir, Monseñor Romero, no solamente sufrió, quizás sea el paradigma del misionero, porque además no solamente dio la vida prácticamente, sino que efectivamente sufrió el martirio, fue asesinado, y a lo mejor también, o a lo peor también, sufrió la cruz dentro de la propia Iglesia de la incomprensión y de la... Pero fíjate, el Papa Francisco dijo una cosa que me impactó de Monseñor Romero cuando salió la beatificación y después la canonización. Dice, Monseñor Romero ha sido criticado y mártir después de morir. Es decir, sí, ya una vez muerto también lo machacaban al pobre, ¿sabes? Y lo que hizo fue denunciar la injusticia, las cosas, enfrentarse a aquellos poderes que a lo mejor, te pongo un ejemplo muy sencillo que lo vaya a entender todo, a lo mejor en tu parroquia o lo que sea, están haciendo, por ejemplo, hay una clínica abortiva a la vera que el ayuntamiento le está dando subvenciones. Tú denuncias eso y te dicen, no lo denuncie, que si no el ayuntamiento va en contra tuya, que te va a decir esto, que te va a quitar la subvención que tiene para el colegio Funalito. Pues claro, él no tenía miedo, ¿por qué? Porque confiaba en el Señor, así, de esa manera. Pues claro, ese es el cristiano y ese es el misionero, el que tiene que evangelizar, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, de palabra y de obra. Eso es lo que intento llevar a cabo, pero en un sitio y en otro... De todas maneras, hay una gran diferencia, eso es verdad, porque nosotros vivimos aquí en una parte del mundo que estamos un poco así, como hemos dicho antes, ¿no? Pero todo esto también nos tiene que servir a nosotros de revulsivo, pues para darnos cuenta de que tenemos que estar en comunión con los misioneros, desde luego, pero también con la gente que está sufriendo esas injusticias de alguna manera. Y aquí lo hay, ¿eh? En España. ¿No? Y sí, no hay que irse muy lejos tampoco. Entonces, dejar un poco de lado pues la comodidad y también en la conciencia de decir, bueno, pues yo es que doy esta limosna para tal cosa y ya un poquito que me... como limpiar la conciencia. Eso, y no es realmente la comunión a la que estamos todos llamados dentro de la Iglesia. Claro, pues la comunión es con todos, preocuparnos, claro, que son hermanos nuestros, y preocuparnos que dice... Pero a mí me hace, no gracias, sino alguna gente que dice, no, los pobres de aquí hay que entenderlo antes que los demás. Sí, aquí también hay pobreza, pero no es la misma que la de allí se mueren de hambre. Aquí por muy poco siempre hay algo que hacer, porque yo cuando estaba en las misiones iba a una parroquia y me ha dicho el párroco, no, aquí no se puede pedir porque estamos pidiendo para arreglar la iglesia. Muy bien, el Señor dijo, de este templo de Jerusalén no quedará piedra sobre piedra. Si viene un terremoto se cae esto y ya está, pero la persona, si vive, la ha evangelizado antes. Entonces ya tiene el sentido de la vida, sobre todo el sentido de que es Cristo. Yo fíjate, te pongo también otro ejemplo. Yo me he llevado allí 6 años, he hecho varios proyectos sociales, cosas. No construí ninguna capilla. ¿Por qué? Pues porque yo decía, lo tenía muy claro, y el obispo de allí lo sabía, el obispo de aquí, digo yo, antes de hacerle el templo material, tengo que evangelizar a ellos en el corazón, llevar esa evangelización. Y aquí ahora, fíjate, el humor de Dios, ahora me han encargado aquí hacer una parroquia en 2 hermanas donde hay 10, ¿sabes? Fíjate ahora encima me toca eso, y yo en contra de eso. Bueno, también habrá que leer entre líneas lo que el Señor quiere decirnos con todo ello. Bueno, sí, bastante entre líneas. La verdad es que, bueno, su experiencia a mí me parece una cosa muy interesante, y no solamente interesante por el conocimiento que aporta, sino porque sirve de reflexión. Y para que la gente que estamos aquí pues nos movamos un poco el corazón, eso que usted decía antes, y no nos tranquilicemos la conciencia solo con hacer un donativo el día del Domum, sino tener
pues esa... Que también vale hacer donativo. Bueno, a ver si ahora dice, me ha dicho el misionero que no demos dinero, que no concienciemos. No. También no, vale. Pero que no solo eso, Ya, que no es lo sí, más importante, es lo que queremos decir, ¿verdad? Bueno, todo esto, acción misionera que se lleva a cabo en esos países de Hispanoamérica, en África, en otros sitios, se coordina desde la diócesis de una manera concreta. ¿Cómo se hace desde aquí? Sí, es la delegación de misiones, cada diócesis tiene una delegación de misiones para coordinar el domo, para coordinar todas las cosas, para interesarse por nosotros que estamos allí. Pero esto es como todo, claro, la sobreabundancia de trabajo que a lo mejor tiene el delegado de misiones, que es párroco no sé qué, que es párroco allí. Pues claro, yo no tengo queja ninguna, pero que no está tan libre pues para dedicarse más tiempo completamente a las misiones. Y después tú vienes, vamos, yo te dije, ya hace 2 años que me vine y ahora estoy aquí sentado contigo, que todavía cuentan conmigo. Ahora voy a un instituto, porque es el mes de octubre, ahora voy a otro. Porque, es decir, que a mí no me importa. ¿Para qué? Para que la gente, como tú dices, darle como ese aldabonazo a la conciencia, que diga que hay otra gente. Cuando yo voy a lo mejor a un colegio de primaria o del instituto, y dice, usted llega ya ahora a vuestra casa y si os ha puesto vuestra madre garbanzo, lenteja, a lo mejor ninguno la quiere. No, qué asco. Digo, ¿usted cree que los niños eso van a decir qué asco? Ya se quedan callados. No, porque no tienen que comer. Entonces hay que ser también nosotros. Y misionero, es decir, uno recibe, evidentemente, yo lo recibí, de irte a las misiones, de irte a donde, con la opción preferencial de Jesucristo, por los pobres, a donde están. Pero eso no quita que no seamos misioneros. Usted puede ser misionero en su casa, todos pueden ser misioneros. ¿Cómo? Evidentemente con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, en la calle. Mira, me decía un misionero que estuvo en África, yo África me da mucho respeto y admiro a los misioneros que están allí, porque tienen que aprender un dialecto, un idioma, las costumbres son muy diferentes, ¿sabes? No sé si no quiero hablar mucho porque el humor de Dios lo conozco, no sé si a lo mejor algún día tendré que ir a África de misionero, pero no, yo me quedo con América, me gusta más América. Pero me decía un misionero de África que él iba solo al mercado y era la manera de misionar, de que la gente supiera que él es el sacerdote. Simplemente con eso. Ya estaba. Su presencia era testimonial. Era testimonial. Al igual que cuentan una anécdota que ahora lo hemos celebrado hace poco de San Francisco de Asís, cuando está en la porcíncula, pues empezando los franciscanos, él dice que coge al hermano León, mira, vamos a evangelizar, coge la Biblia, el hermano León coge todo, empieza a dar una vuelta, saluda a la gente por el pueblo, y dice el hermano, ¿pero cuándo vamos a evangelizar? Y dice, no, ya lo hemos hecho, nada más que con lo que nos ve la gente. Así, muchas veces. Es que fíjate, muchas veces vamos a la iglesia con la cara a lo menos de amargado y salimos más amargados. Sí, lo que ocurre también es que en la sociedad en la que estamos viviendo, yo detecto que hay gente que le cuesta mucho trabajo confesarse públicamente, gente de iglesia. El que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él, dice el Señor en el reino de los cielos. Posicionarse como persona de iglesia no es bien visto, no es bien admitido en la sociedad en la que estamos. Te pongo un ejemplo de esto que me ha venido a la cabeza. Cuando estaba en las misiones, me dio un dinero, una institución muy curioso, eran casi 200.000 euros, para hacer un proyecto muy ambicioso para allí y que iba a ser muy bueno. Me ponen una condición, que no se sepa que es para la iglesia, que usted no aparezca con clérimas, que usted no de eso. Y eso ya no me sonaba bien. Entonces yo lo llevo a la oración. Todas las cosas, el misionero, el principal fuente, si no hace oración, evidentemente estás perdida allí en medio. Pues tiene que ser persona fuerte de oración. Yo ojalá si hiciera más, hago pero no tanto como yo desearía. Y entonces pues hago la oración. Y se me viene a la cabeza una cosa, dice, Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Yo lo voy a vender por un proyecto, lo rechacé. Que se lleven esos 200.000 euros. Claro, y me quedé más tranquilo, digo, tú has triunfado. Y ahora se está haciendo ese proyecto con otras cosas. Sí, si confías en el Señor, estaba de Dios. Que claro, fuera. claro. Sí, sí. Bueno, pues es otro reto más que tenemos y el no avergonzarnos,
el no tener miedo de posicionarnos como personas de iglesia públicamente. Claro, claro, sí. Bueno, hablando de todo un poco, el Papa Francisco ha convocado un mes misionero extraordinario para el año 2019. ¿Cómo se prevé eso? ¿Nos podría adelantar algo? Vamos, no, eso es la delegación de misiones, lo está coordinando, que ya lo sé, ya me han dicho algo. Es como levantar, ¿no?, la conciencia a la gente de que lo que hemos hablado aquí, ¿no?, que tenemos que ser misioneros, y ese mes concreto, el mes de octubre, pues hacer muchas actividades pues para que la gente se conciencie de las misiones, porque es la misión adyente, como viene el Vaticano II, es decir, es que tú vayas a misionar a otro sitio en salida, la iglesia en salida, que dice el Papa Francisco. Sí. Y entonces, pues claro, y precisamente en Evangelium Nuntiandi de Pablo VI, un documento precioso sobre las misiones, ahí llega a decir que los mejores sacerdotes que haya en la diócesis, mandarlo a las misiones. Yo soy el peor, por eso me mandaron a mí, no mandaron el mejor. Por quitárselo del medio. Por quitarme del medio. Bueno, claro. Pues la verdad es que es una experiencia muy buena y además que invita a la reflexión, invita a replantearnos nuestro ser cristiano. Si hace falta hacer un viaje introspectivo para saber lo que uno tiene que modificar de su propio corazón, saber que tenemos que estar en comunión en la iglesia, con los de cerca y con los de lejos. Muchas veces con los de cerca cuesta hasta más que con los de lejos, porque lo tenemos todo tan cubierto y tenemos tanta... que muchas veces nos peleamos por tonterías, vamos, por decirlo de alguna manera, rompemos esa comunión por idioteces. Alguna gente, no sé si tú te verás en mi parroquia, pero alguna gente ha dejado de venir a mi parroquia porque se ponían mal. Porque es que me gusta hablar las cosas como son, dejarte tonterías y dejar las cosas. Es que me llega a decir, es que me pone nervioso, salgo peor de la iglesia que como he venido. Digo, ¿sabes? Digo yo, pero vamos a ver. Muchas veces el sentirse peor es porque uno... Le llama a la conciencia. Exactamente, no es por otra cosa. Sí, no, pero que me hace gracia. ¿Sabes? Que como... Y sí, y alguna gente ha dicho, pues ya no vengo más aquí. Digo, pues no venga, hay que ir parroquia, ¿sabes? De donde quiera, ¿sabes? Bueno, pues ¿quiere usted añadir alguna cosa más? Que a mí, como aficionada que soy, nada más de esto se me haya quedado atrás y que... Aficionada no, profesional, hombre. No, porque yo soy una simple voluntaria, no soy una periodista ni nada que por el estilo, simplemente tengo buena voluntad. Por eso le decía que si quiere añadir alguna cosa más en la que yo no haya incidido y que sea relevante con respecto a la misión. No, pues sobre todo eso, ¿no? Que seamos también, ¿no?, solidarios con los que menos tienen, con los que más nos hace falta, que el Señor nos ha dado, ¿no?, el mundo que capemos todo, que cuando a lo mejor ahora que está tan patente, ¿no?, lo de los emigrantes, lo de las pateras que vienen, ponemos hasta alambrada para que no vengan, pero nosotros somos mejores que ellos, tenemos la misma dignidad de cristianos, dejando de lado las mafias que lo hay seguro, de tráfico de personas, pero hay que mirar precisamente a esa gente que son personas humanas, y entonces pues ahí también, ¿no?, está el misionero. Y yo creo que en esta época, ¿no?, veo yo que el Señor nos va a juzgar, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, estuve en la cárcel y vinisteis a verme, pues estuve desnudo y me vestisteis. No, pues todas esas cosas, ¿no?, tenemos que tenerlas en la conciencia, cómo el Señor pues nos va a juzgar, que no pasemos. Hay un pecado en la iglesia, que tenemos mucho, el pecado de omisión, de mirar a un lado y no querer enfrentarte a la realidad. Grandes santos que lo han hecho, han salido aquí a Monseñor Romero, Madre Teresa de Calcuta, como ellos, ¿no?, pues se interesaron y marcaron una época en la iglesia, pues que esos grandes testimonios, pues que a nosotros nos dé, ¿no?, y sobre todo que seamos misioneros, no solo, como decimos, el sobrecito y ya está, sino que también
tengamos la conciencia de que nosotros mismos ser misioneros en tu familia, con tus hijos, con tus tíos, ahí simplemente ser misionero, en mostrarte, como he hablado aquí, de ser cristiano en medio de la sociedad, ¿no? Para que el mundo crea. Si no, ¿qué vamos a hacer? Si no hay testimonio coherente, evidentemente, el mundo, pues si tú que vas a la Eucaristía y no te llenas, sino que al contrario, sales por la puerta y no sigues siendo mejor, sino peor, ¿para qué? Entonces, que el Cristo vivo, verdaderamente, el rostro de Cristo en todas esas personas, pues que lo tengamos presente en nuestros corazones. Bueno, Padre, pues muchísimas gracias por su presencia, por lo que nos ha aportado. Y nada, deseamos que los proyectos que lleva todavía, aunque sea a distancia, vayan adelante. Estamos. Y también confío en que les haya interesado a ustedes mucho este testimonio que nos ha dado el Padre Román. Pero antes de irnos, esto es un método de evangelización que tengo. ¿Sí? Esto no estaba proyectado ni nada, sino que esto se llama, esto lo cogí yo y a la gente le gusta mucho, las tarjetas de la fe. Tú sabes que la palabra de Dios tiene poder. ¿Ah, sí? Nosotros muchas veces, a mí me da cosa, ¿no? Porque llámese testigos de Jehová, llámese en otros, pues se saben mejor la Biblia que nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, mira, aquí hay una comunidad que yo conocí en las misiones que han hecho unas tarjetas, ¿no? Que son promesas que da el Señor en la Biblia, son más de 2.000, 20.000, ¿no? Pues esto lo han puesto todo en tarjetas como esta, y tú lo vas a coger una al azar, a ver lo que te va a decir a ti el Señor. Al final yo te estoy haciendo la entrevista. Bueno, pues está muy bien. La que usted quiera. Esta misma. Mira, no, pero ahora se lee por aquí que es la promesa y dice: ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 19:33. Fíjate. Y ahora te da este mensaje para ti el Señor. Dice: si confías en mí, cuando pases por momentos difíciles, tu fe crecerá. Lograrás entender mejor mi palabra, amor y la sabiduría que están detrás de mis acciones. En consecuencia, sentirás mi amor y llegarás a conocerme más íntima y profundamente, más de lo que podrías imaginar. Un día serás capaz de ver las pruebas y tribulaciones como peldaños. Comprenderás que eran el único medio de conducirte al lugar que tengo reservado exclusivamente para ti, cerca de mi corazón. Sin comentarios. Sin comentarios. La palabra de Dios nunca falla. Bueno, pues confiemos en que así sea. Bueno, les agradecemos mucho su atención y esperemos que les haya servido. Nosotros hemos pasado un rato agradable y además que ha profundizado en nuestro corazón. Hasta el próximo día. Que lo pasen bien. Vaya. Nunca falla. Oh. Eso es del Señor. Vaya, vaya. ¿Cómo me ha dejado? Mundo es una palabra muy grande. El mundo es casi inabarcable. A veces nos queda tan lejos que no vemos que también somos parte. Mundo bueno, mundo malo, enseguida etiquetamos. Mundo ajeno, mundo nuestro, es tan fácil situarnos. Estamos llamados a cambiar el mundo. Estamos llamados a seguir a quien supo celebrar cada día, ayudar cuanto pudo, arriesgando la vida, perdiéndola incluso. Estamos llamados a compartir su nombre, a vivir levantados para que no haya pobres, de los que tienen por cama tan solo la noche y de los que guardan celosos
inabarcables. A veces nos queda tan lejos que no vemos que también somos parte. Amor bueno, amor malo, enseguida etiquetamos. Amor nuestro, amor prestado, es tan fácil apropiarnos. Estamos llamados a amar este mundo. Estamos llamados a seguir a quien supo celebrar cada día, amar cuanto pudo, arriesgando la vida, perdiéndola incluso. Estamos llamados a compartir su nombre, a vivir levantados, amando a los pobres, a los que tienen por cama tan solo la noche y a los que guardan celos.